Pisuñé Lluvidens. Ay, nos pone un perrito. Este es un magnífico perro. No sé si, a ver. Es la mascota. ¿Te va a quedar? Sí, este es dueño de aquí. Desde aquí. Pues antes de todo, pues les presento quién es Antonia, que nos acompaña. Ella pues nació en 1936 en Barcelona y pues con 3 años llega a México junto con su familia. Y luego aquí pues ya se doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde impartió cátedra tanto a nivel licenciatura como posgrado durante más de 40 años. En la actualidad sigue siendo tutora en la coordinación de posgrado en Historia, es especialista del siglo XIX y tanto sus asignaturas como investigaciones han girado en torno a la historia política de México y de las relaciones internacionales de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido nombrada recientemente miembro honorífico de la Academia Mexicana de la Historia. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bien. Pues muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos. Hemos visto una película, ¿no? Que pues a través de la historia personal de esta pareja pues nos explica, nos narra cuál fue los últimos días de la República y de la retirada, pues tanto de militares como de familias civiles que pues pasaban a Francia pues para el franquismo, de la dictadura, ¿no? De la guerra. Entonces, tú llegaste aquí a México con 3 años junto con tu familia. Cuéntanos cómo fue todo este periplo, toda esta aventura, viaje, desde que salen de Barcelona. Digo, obviamente pues tenías 3 años, no te acuerdas, pero sí pues te han contado seguramente pues, todo cómo fue, ¿no? Tus papás y de la familia. Entonces, Bueno, después de ver esta película, pues desde luego el periplo de mis papás no tuvo nada que ver con esto. Esto es tremendo, sé mucha gente que le pasó y casi me sabe mal hablar de lo que hizo mi familia. Resulta que mi familia, de parte de mi abuelo y de mi tío era alcalde de Barcelona, fue conseller de la Generalitat y por lo tanto pues eran gente privilegiada dentro de la política catalana y por lo tanto pues tuvieron facilidades para salir y luego pues también para viajar hacia México. Entonces me da mucha pena tener que decir todo esto después de esta película tan y tan dura. Mucha gente lo debe haber pasado. Mi madre estaba embarazada de 8 meses y medio cuando pasó la frontera, pero llegó a la frontera en coche del tío Carlos, que finalmente tenía chofer y nos llevó. Quizá mi caso es singular porque yo nací el 13 de junio del 36 y la guerra empezó un mes después. Mi madre tenía ya un niño de 2 y medio y entonces a mí me llevaron a una región más cerca de Francia donde mis abuelos maternos tenían como un rancho, una masía, y ahí me crié. Me crié entre cabras, un poco este ambiente, pero en una casa con todo el amor familiar, el calor, en fin. Y ahí me pasó a buscar mi madre embarazada con mi hermano de 5 años y mi abuelo no me quería dejar porque le dijo a mi madre: ¿a dónde vas con este niño de 5 y vas a dar a la luz y esta de 2 y medio? Déjanosla en España y después ya vendrás. Y mi madre, muy inteligente, inteligencia emocional que la tenía muy grande, dijo: no sabemos si volveremos o no, porque básicamente mi familia era republicana de cepa, o sea, no nada más circunstancial. Mi tatarabuelo había sido ya ministro durante la primera República Española en el siglo XIX, que fue básicamente muy catalana esa primera república, a pesar de estar en Madrid. Y por lo tanto, mi madre intuyó que dadas las circunstancias habría totalmente represalias para todos los Pisuñer, y así fue como pues pasé la frontera
sí caminando, porque el coche del tío nos dejó en la Junquera, justamente, y atravesamos y fuimos a un pueblo al que llegaron muchas familias catalanas que se llamaba Île-sur-Tête, que se llama, y mi madre casi inmediatamente se fue al hospital y tuvo a mi hermano Beto, que nació en Perpiñán, cosa que pasó a muchísimas mujeres refugiadas. No la película que van a ver. La semana que viene, Pero sobre la vuelvo a lo maternidad mismo, hay gente que tuvo más suerte y otros que no lo tuvieron. Pero finalmente lo que sí fuimos exiliados. En eso podríamos decir que también tuvimos suerte porque la familia, aparte de política, era preparada. Mi abuelo, que era un fisiólogo conocido, fue elegido entre los 12 intelectuales más importantes de España por el gobierno de Lázaro Cárdenas y le ofrecieron una plaza en lo que era la Casa de España y que luego fue el Colegio México. Mi padre tenía un postdoctorado en química y vino a trabajar con una casa de húngaros judíos, también, por cierto, exiliados todos ellos, ¿no? Y lo que yo les, por ejemplo, yo viendo esta película sí me hizo pensar mucho, en cambio, en mi esposo. Yo me casé, como pasó con muchísimos, me casé con hijos también de exiliados. Los conocimos en el centro catalán, el Orfeo Catalán, y todos fuimos a dar al Orfeo. Nosotros somos 3 hermanos, éramos 3, ahora somos 2. Los 3 nos casamos con catalanes, un poco de endogamia, o bastante. No entre familia, pero sí entre la comunidad. Mi marido, en cambio, él sí que atravesó desde antes de la Junquera, todo esto que vemos estas gentes en la película, caminando con las maletas y dejándolos, y con los aviones bombardeando. Mi marido tenía 10 años en aquel momento y él dejó también unas memorias sobre lo que significó Éxodo en carne propia, porque iba él con su abuela, porque su madre murió muy joven y se quedó enterrada en Montserrat. Iba la abuela, que ya tenía 65 años, y los 2 chicos en la mano, y así pasaron la frontera también hacia Francia. O sea que también en la familia de mis hijos, pues ellos vivieron el relato del padre, que fue no tan accidentado y tan terrible como estos pobres, pero sí estas hileras de refugiados. Lo único es que es porque estaba yo leyendo un poco, me tuve que preparar para hoy, porque pensé, quién sabe qué esperan que les diga. Y leía, y parece, mi padre explica, claro, como me llevaron de Barcelona al rancho de mis abuelos, en el Ampurdán, en que todo era catalán, todo catalán, yo no sabía castellano. O sea, me hablaron siempre en catalán. Luego estuvimos en Francia unos meses y ahí más o menos me hablaban. Y al llegar a México, mi padre dice, bueno, hace un champurrado tremendo entre el catalán, y parece que les hacía mucha gracia, porque a los 3 años empezaba y quería hablar. Dice, enseguida se han puesto a hablar en castellano y tendrías que oír cómo habla la niña, porque no tiene idea, pero inventa las palabras en castellano mexicano, dice castellano, mexicano, catalán. Así llegamos a la Ciudad de México. Así se crea esta mezcla, ¿no?, entre lo que viene de la cultura catalana y lo que uno se encuentra aquí en México, ¿no? ¿Cómo se vivía estas 2 culturas, ¿no? Porque en casa se vivía como en catalán, ¿no? Imagino que hablaban en catalán en casa. Sí. Y fuera pues era todo en mexicano. Entonces, ¿cómo de pequeñita, de los primeros recuerdos que tiene, cómo es esta mezcla de estos 2 mundos? Pues de jugar, era otro México, desde luego, de jugar en la calle. Jugábamos en la calle, patinábamos bicicleta.
jugábamos al avión. ¿En qué todo, colonia? Y pues ¿Dónde vivían cuando eras pequeña? en la colonia Cuauhtémoc. Ujú. Bueno, llegamos de insurgentes y luego nos fuimos a la colonia Cuauhtémoc todo el tiempo, sí. Inclusive cuando me casé me fui a la colonia Cuauhtémoc y sí, tuvimos la suerte, mis hermanos y yo, de tener unos padres, de hecho la mayoría de los refugiados, de estar agradecidos en México. Mi padre decía que comparado con lo que habían vivido y comparado con lo que estaba, porque muchos exiliados regresaron después y parte de la familia Pisunier que se había ido también a la frontera regresó a Cataluña. Pero siempre decía que habían decidido muy bien los que se habían venido a México, porque en una de las cartas que escribía muchas cartas mi padre, dice, aquí tenemos total libertad de pensamiento, total libertad de expresión. Dice, es un país un poco anárquico. O sea, no hay muchas reglas. Ojalá. Bueno, estamos hablando del 39-40. ¿Mm? Sí. ¿Y cómo se hablaba en casa imagino que durante todos los 40, ¿no? Durante la guerra, esperando que pues, que los aliados ganaran la guerra en Europa, que cayera Franco? Durante estos años como que se vivía en casa la cosa de vamos a regresar. Sí. ¿Y cuándo ya dejan de pensar Sí, en regresar yo y dicen, ya nos quedamos? La mera verdad, yo estaba pensando hoy, diciendo, bueno, ¿qué les voy a explicar? Yo era tan pequeña que realmente no entendía Claro. las pláticas que tenían los adultos. Mi hermano más pequeño tampoco supiera, además ya murió, y el mayor le quise preguntar porque realmente llegó con 6 años a México Ya tiene más pero recuerdos. está muy mal y ya me dijo, mira, no me acuerdo. Lo que sí sé es que sí, pensaban todos volver. De todas maneras, el presidente Cárdenas ofreció a los refugiados que quisieran nacionalizarse mexicanos y el 80% lo hizo. O sea, realmente acudieron y yo tengo la nacionalidad mexicana desde que tenía 4 años. O sea, que Sí, en hubo una cierto voluntad de sentido, integrarse. bueno, también querían trabajar aquí, mi padre quiso poner un laboratorio químico y también necesitaba, pues, yo creo, me imagino, la nacionalidad. Lo que sí es un hecho es que como tenían tanta familia y lo que significó para la familia Pisunier, que es la mía, porque la familia de mi madre se quedó toda ahí. Eso fue también un desgarramiento con mi madre tenía 27 años cuando llegó a México, con 3 hijos y mi padre tenía 32. Mi padre, la familia Pisunier se disgregó en América, se fueron unos a Estados Unidos, unos a Venezuela, otros a Bolivia, otros al Uruguay. O sea, realmente hubo una dispersión familiar, pero siempre estuvieron en contacto. En cambio, con los de España, mi madre no, porque había toda la censura del mundo. Entonces, la que Se más... perdió el contacto con la familia Llorens. Con la familia Llorens, nada, mi padre salió, ya no vio nunca a su padre que murió en el 45 y luego a su madre la vio hasta el 56, o sea, al cabo casi de 20 años que se había salido. Sí, y eso sí fue el caso de muchos, o sea, ahí sí en muchas cosas ya nos emparejamos, ¿no? Porque además sí habíamos sido una familia clase media intelectual política, llegar a México pues como los demás, empezar de cero, y al llegar a Venezuela y al llegar, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso, pensando en la película, dije, ¿de qué les voy a hablar? Obviamente que tuvimos una suerte enorme. Pero sí, todas estas familias, ya con distintas circunstancias, todas sienten el desarraigo, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, siempre fuimos catalanes en casa, pero realmente mexicanos. A mí cuando me preguntan qué soy, porque hemos seguido yendo después de que murió Franco y esto, y yo soy mexicana, o sea, mis padres hicieron que nos sintiéramos mexicanos. Además fui a la UNAM y luego fui maestra de la UNAM y la UNAM fue la que acabó haciéndome totalmente
Entonces sí, voy a Cataluña, a Rosas, y sí, cuando voy ahí siento las raíces, hablo catalán, se quedan todos muy admirados de que hable catalán con ellos. Pero hablo en catalán con la tonada es mexicana, más cantando, ¿no? Son más secos en Cataluña. Entonces sí, tengo la doble nacionalidad en cuanto pero si me preguntan, soy más, yo me defino como mexicano-catalana, no me defino como catalana-mexicana. Sí, pues al final pues llegó con 3 años, ¿no? Y ha hecho toda su vida aquí. Hubiera sido espantoso, porque yo sí sé de casos de familias o de padres que les decían la fruta no era mejor la de allá, y esto y era mejor lo de allá. Eso nunca. Ahí sí tuvimos mucha suerte de que fueron unos padres. Bueno, una de las preguntas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 45, mi padre tenía una especie, no era un diario, pero apuntaba cosas importantes. Y en el 45, después ya del armisticio y todo, dijo, creo que nos vamos a quedar. Y finalmente, al 46 ya escribe, nos quedamos, Franco sigue. Sí, Franco seguía. Y ya, entonces sí, ya nos Y ya en los 50, ya cuando Eisenhower ya hace el pacto con Franco, ya es cuando muchos de los republicanos ya dan por perdido, ¿no? Sí. Que Franco va a continuar, ¿no? Con el pacto entre Estados Unidos y España. Sí, lo que pasa, claro, a medida que fueron, yo leyendo cartas de mi abuelo se exilió a los 61 años, que para entonces era ya muy mayor, ¿no? Él fue a Venezuela, ¿no? Venezuela, sí. Y realmente sentía una añoranza impresionante. Y mi padre no, claro, con el empuje de la juventud y pues algo nuevo y los hijos y lo que fue. Pero mi padre, y está mi hija aquí y lo sabe bien, a medida que fue envejeciendo, quería muchísimo a México, pero se moría por estar, no en Rosas. Rosas era un pueblito de pescadores muy cerca de, no sé si han oído hablar, me imagino que sí, de Figueras, de donde es Salvador Dalí, por ahí. De hecho, hasta conocieron a los Dalí y todo. Bueno, este era un cónclave de la familia Pisuñera y de la familia Llorens. Y entonces, a medida que fue pasando el tiempo, mi padre solo suspiraba por ir y murió en México y los incineramos y los llevamos y están enterrados los dos ahí en Rosas. Sí, porque ellos fueron realmente, pues los quitaron de sus raíces, ¿no? En cambio nosotros fuimos un exilio, no teníamos nada que ver, pero nos trajeron aquí y fue ya toda, no fue un desgarramiento. Está claro. ¿Tienen alguna pregunta o un comentario para Sí, Antonia? Cataluña, ¿dónde está? ¿Cómo es? Es Francia, es España, pero no es España, buscan la independencia, pero no se da, pero ¿nos ayudas? Cataluña Muy amplio. sí, tiene su historia pobre, desde luego. Es que esta entidad de España es una entidad que se logra en el siglo casi XVI con los reyes católicos. Antes eran todos condados independientes entre sí que lucharon en contra de la invasión árabe, pero también lucharon entre ellos para ver quién ganaba más espacio en la reconquista. Y finalmente esto terminó con la boda de los reyes católicos, como saben, entonces Aragón y Castilla. Económicamente Castilla era mucho más potente, era mucho más grande, además había conquistado Andalucía y se la había quedado. En cambio la tradición catalana era de no quedarse las partes conquistadas, sino poner un rey y armar una confederación. Era por lo tanto mucho más pequeña, además había sufrido la peste italiana de la Edad Media tan fuerte. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de habitantes, Castilla tenía, el momento del matrimonio de los reyes católicos, Castilla tenía 4,5 millones de habitantes y Cataluña 1,5 millones.
había pasado de 3 millones o de 2 millones y medio a 1 millón y medio en unos años de la peste. Por la peste. Y económicamente, entonces, bueno, con los Reyes Católicos se llega a este arreglo también de confederación, porque pues Isabel pacta con Fernando y Fernando es rey de Aragón, pero luego ya vienen todos los Borbones centralistas, ¿no? Y entonces es cuando ya Cataluña empieza siempre a querer estatutos más privilegiados de que son diferentes acá. Y el siglo XIX igual, hasta que llega la Primera República y se logra una España federada por primera vez, que recuerda la Edad Media española, pero la Primera República dura 11 meses. La Primera República Española es de febrero a diciembre de 1871. 73. Viene un golpe de Estado y la segunda restauración española, y bueno, hasta la Segunda República en 1931. Entonces ya algunas voces ya son independentistas, pero la mayoría son autonomistas, podríamos decir. Hablan de federación, que era el marco que tenían, confederación lo máximo como Suiza, pero así el pensar que que Cataluña se podría independizar solo es pues ya del siglo XXI, ¿no? Sí. Y en cuanto a dónde está, sí sabe, está en el Mediterráneo. Realmente Cataluña fue muy importante en la Edad Media en que el mar era el Mediterráneo. Cuando el mar importante va a ser el Atlántico, lógicamente también toda esta región catalana va perdiendo fuerza, ¿no? Porque finalmente todo está... Y que luego es Cataluña... la geopolítica de la que hoy en día estamos tan empapados. Y durante casi 2 siglos o más, Cataluña no podía comerciar con las Américas, ¿no? El monopolio lo tenía Castilla y era el puerto de Cádiz, ¿no? No podían venir. No podían venir. Hasta la reforma de Carlos III, ya a finales del 18. Mediados, sí. ¿Algún comentario? Buenas noches, Antonia. Quería hacer una pregunta que quizás no tiene que ver nada con Cataluña, pero habiendo vivido el exilio, aunque sea muy niña, pero toda la historia de tu familia, ¿qué sientes, qué empatía sientes, por ejemplo, con los refugiados que vienen de los países de Centroamérica a México, con los refugiados que vienen de Siria a Europa, con los refugiados que vienen del África subsahariana a Europa? Y todo lo que... El otro día estaba viendo un reportaje de un niño que había llegado en una patera a Canarias, etcétera, y es bastante terrible. O pues quizás... sí, es un poco esta película sí, que hemos visto, ¿no? Estas condiciones, es una empatía, o sea, una empatía total y una pena tremenda de cómo los reciben y cómo los tratan, ¿no? Porque aquí en México Lázaro Cárdenas aceptó y le dio la bienvenida a los catalanes, a los judíos, a los republicanos, ¿no? Pero sí, también hay que decir que no había tanto éxodo, era como fue de las primeras ocasiones que pasó esto masivo, ¿no? O sea, sí, es algo que realmente sí se tiene que regular y que tiene que la gente aceptar, pero son condiciones ya tan distintas y muy duras, pero desde luego total empatía y esperando que los reciban y que puedan arreglar los papeles y quedar. Ahora también entiendo que para los estados también es difícil, bueno, pero fue para Francia también. Finalmente Francia, pues la actitud del momento era como estas chicas que las pusieron ahí con los puercos, ¿no? Pero poco a poco el gobierno francés pues tuvo que ir abriendo primero mujeres y niños y luego, bueno, ya el ejército, o sea que sí fue una avalancha también que hay que entender, que tampoco es una cosa así, puertas abiertas. ¿Cómo fueron las condiciones de recepción de la comunidad exiliada española en México? Cuando llegaron,
había programas para, no sé, para darles permiso de trabajo, inserirlos en el mercado laboral, Pues el darles gobierno, casa. bueno, los españoles tenían dos juntas, una que era el JARE y otra que era el SERE, que además era dinero administrado por los políticos castellanos, uno el JARE con Indalecio Prieto y el SERE con Juan Negrín, que estaban peleados entre sí, porque también el drama de la República Española es que estaban peleados, había tantos diferentes grupos que no hubo manera de ponerlos de acuerdo, mientras que los fascistas pues realmente estaban unidos todos, ¿no? ¿Qué me habías preguntado? Ahora ya me fui con el rollo. ¿De cómo fueron las condiciones de recepción en México cuando llegan los sí, exiliados? bueno, primero ellos venían con un cierto dinero para instalarse. Luego había los que, por ejemplo, los que venían al Colegio de México, que ya venían, otros como mi padre que venían con un pequeño contrato. Y luego, pues sí, les dieron permiso de trabajar, pero por ejemplo para establecer alguna empresa, lo que fuese, pues sí, hacerse mexicanos, pero, o sea, el gobierno abrió las puertas, pero la sociedad no, porque bueno, por un lado estaban los trabajadores y esto, claro, se veía como competencia. Como competencia, ¿cómo les vamos a dar trabajo a estos españoles cuando nosotros no nos dan? Y luego estaba pues todo, realmente los republicanos, no en mi caso porque eran católicos mis padres no eran ni comunistas ni eran anarquistas, eran realmente republicanos, o sea, entonces eran gente que iban a misa en principio, y por lo tanto, pero aquí en México era un país católico y vieron a todos estos refugiados que en general eran ateos y todo, entonces los rojos enseguida y los rojos. Y tampoco fue fácil, ¿no? O sea, hubo el apoyo del gobierno que los había recibido y estaba convencido de que había hecho bien por cuestión de simpatía republicana, ¿no? De empatía, como les decía, pero por otro lado también Cárdenas se dio cuenta de que le vendría mano de obra preparada y luego también una intelectualidad también, o sea que no cabe duda de que acogieron bien y los españoles dieron y entonces hubo no sé cómo decir, una interacción económica y social e intelectual. Sí, no cabe duda. Yo no soy especialista en el siglo XX español para nada, pero sí en la facultad daba historia de España durante 40 años, pero básicamente soy especialista en las relaciones México en España en el siglo XIX. Y realmente fueron relaciones muy, muy difíciles con España, porque España siempre hablaba de la reconquista, ¿no? Entonces, realmente hubo muchos problemas. Y eso el siglo XIX. Y en el XX, cuando llega toda esta clase de refugiados que realmente están agradecidos con México, y ya no hablan de la Nueva España, sino... La reconquista. Llegan aquí realmente a México con un cariño, claro, que hacen a México su país, ¿no? Hay poetas, bueno, como León Felipe, como Luis Cernuda, como hay unos poetas preciosos sobre la vieja y la nueva España, muy bonito. ¿Sí? ¿Comentario final? Yo te pregunto. Adelante. Yo había escuchado que Cárdenas sí que aceptó a mucha gente, pero que en cierto modo era selectivo, o sea que tenían que tener cierta preparación o ciertas profesiones o algo para recibirlos. No sé realmente qué tan cierto haya de eso, o eran brazos abiertos para quien quisiera venir. Mira, esa 100% no te la puedo contestar porque no soy especialista en el exilio. Yo creo que puertas abiertas, que viniera todo el mundo, es lo que decía. También los gobiernos de todas maneras tienen que tener todo un poco ordenado,
no creo que fuera 100%, pero sé que mucha gente se fue al campo y que venían obreros muy calificados, en eso tienes razón, ¿no? Sí, también es que hubo casos, digo, tampoco todo fue tan fácil. Mi maestro, el doctor Ortegui Medina, que venía, los papeles y todo, venía como maestro, lo mandaron a Chiapas a recoger café, cuando él, un poco lo que estás diciendo, cuando él había solicitado, era maestro de primaria y quería seguir, y lo primero que hicieron fue mandarlo a un plantío en Chiapas. Pero bueno, le dieron trabajo, entonces a lo mejor no vinieron a lo que... Pero por ejemplo el papá de mi cuñada, que era un técnico textil, un trabajador del Partido Comunista además, vino y enseguida se colocó en una fábrica textil. O sea, y no venía con trabajo. Aquí enseguida encontró quién, porque sí venía gente pues trabajadora, formada en eso. Los catalanes siempre han sido, dentro de España misma, gente muy trabajadora, muy industrial. Sí, había gente con títulos académicos y calificada, pero también pues había gente que venía que eran campesinos o trabajadores obreros, ¿no? Gilberto Bosques expidió muchos visados. Hay que decir mucha que gente muchos que campesinos no eran porque la España campesina era... Realmente España había sido un país rural, muy, muy conservador, muy tradicional. Entonces, toda la región catalana se distinguía más bien por pequeñas industrias y por lo tanto, porque ahí los sindicatos tuvieron mucha fuerza, el sindicato anarquista y el sindicato ugetista, que era el socialista, marxista. Por lo tanto, tanta gente del campo tampoco vino. Vinieron más bien, fue una inmigración urbana, podríamos decir, ¿sí? Justo hablaste de Gilberto Bosques, el cónsul de México en Francia. Sí. ¿Recuerdas o en tu familia te explicaron supongo que a ustedes les dieron la visa, ¿no? ¿O él fue o fue otro canal? No, porque mi abuelo se tuvo que exilar en el 38 a Toulouse, porque él era un fisiólogo, tenía una escuela, era un colega en Toulouse. Mi abuelo, como les digo, era republicano y iban a misa, y entonces la FAI los estaban persiguiendo y se tuvo que exilar. ¿Y ahora por qué? Que si estuvieron en contacto con Gilberto Bosques, mi abuelo tu de familia Toulouse se fue a París, ¿no? Y luego nos embarcamos por el Havre, y cuando la mayoría de los refugiados salieron por Marsella o por Bordeaux, ¿no? Donde estaba Gilberto Bosques, estaba en Bordeaux o en Marsella. En Marsella. El que tuvo contacto en Marsella fue mi suegro, en cambio. Mi suegro, él sí, no pudo ya venir porque ya no había barcos. Cárdenas tuvo que decir ya que no venga más gente. O sea, tampoco podían, eso que decíamos, puertas abiertas. En 40 se terminó esto porque estaban viniendo y tampoco había espacio para todo. Y mi suegro querían venir a México y se tuvieron que ir a Suiza. Entonces él sí estuvo en contacto con Gilberto Bosques, inclusive lo conoció. Gracias. Pues muchísimas gracias, Antonia, creo que ya nos van. Ya nos están viendo a ver otra película. Nos van a correr aquí. Pero es muy interesante la plática que conversa Antonio y pues espero que les haya gustado la película y pues sobre todo conocer a Antonia y su... No, la película buenísima, ¿no? Muy buenos actores, ¿no? Estrujante. Fue una película estrujante. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué digo? Se complementa perfectamente porque vemos como distintas historias, distintos ángulos Pues sí, las hay. de la misma época. Como la vida, ¿verdad? Muchas gracias.